Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con la gente, porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, porque no seréis vosotros los que habléis, sino el que el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. El hermano entregará al hermano a la muerte, el padre al hijo. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Seréis odiados por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el final se salvará. Palabra del Señor. Como decíamos al principio, celebramos hoy San Esteban, este protodiácono, el primero de los diáconos, a ejercer esta función de caridad y de ayuda a los apóstoles, hoy diríamos a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Y será, decimos, el primer mártir. Hemos visto en la primera lectura su martirio y en el Evangelio cómo Jesús anuncia las persecuciones y que os matarán por mí. Os harán comparecer entre gobernadores, os aceptarán para dar testimonio ante mí y ante los gentiles. Seréis odiados por todos y también algunos los matarán. Y eso ha sido la tónica en la Iglesia. En toda la historia ha habido mártires en la Iglesia y son, como decían algún papa ya anterior, decía: la Iglesia no quiere mártires, no quiere que maten a ningún cristiano, faltaría más. Pero los mártires son la gloria de la Iglesia, porque son aquellos que han sabido dar hasta el final la vida por Cristo. Y no hay nada mayor que dar la vida como Cristo hizo por cada uno de nosotros. Por eso los mártires son esta gloria de la Iglesia y son el primer fruto de Cristo. Y aquí, como sabéis, hay muchos tipos de muerte. La muerte como la de Jesús, muerte en cruz. Recordemos que Él no es mártir. Los mártires son los testigos de Cristo. Cristo es el que muere, el que da la vida, en Él está la salvación, en su pasión. Pero de alguna forma es también poner junto lo que es el nacimiento de Cristo y lo que será la pasión de Cristo en los cristianos, el martirio. Cada uno de nosotros somos llamados a ser mártires de Cristo en el sentido propio de la palabra, testigos de Cristo. No a todos se nos pide dar la sangre, ni mucho menos, en el sentido de tener que morir por Cristo, que nos maten, pero sí dar la vida de cada día, eso sí, por Cristo. Y eso siempre todos fallamos en muchas cosas y los mártires nos recuerdan este sacrificio último. Y además un sacrificio difícil, muy difícil, porque si vemos la historia que hemos visto en la primera lectura, San Esteban muere no solo rezando por sus enemigos, sino perdonando a los enemigos. Y perdonar a los que te están matando y rezar por ellos, eso suena muy bien y está muy bien, pero no es nada fácil. Lo fácil sería que viniese el odio ante aquellos que te matan, que viniesen las ganas de venganza. Y así se demuestra que realmente lo que está funcionando en Esteban y en los mártires es la gracia de Dios, que hace entender bien al mártir que no muere por él, que no le están persiguiendo a él, que están persiguiendo a Cristo. Es aquello, hemos visto a San Pablo, a Saulo, que se queda ahí contemplándolo, guardando los mantos. Y ese Saulo, pocos años después, en la puerta, casi llegando a Damasco, cuando se le aparecerá el Señor, no le dirá: ¿por qué persigues a mis cristianos?, sino dirá: ¿por qué me persigues a mí? ¿Y tú quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y eso Jesús lo tiene muy claro: todo lo que os hagan a vosotros, en bien y en mal, me lo hacen a mí.
Lo que se hace a un cristiano por ser cristiano se hace a Cristo. Y las persecuciones son por ser cristianos. Y si a Cristo se le persiguió, a los cristianos se les perseguirá. Por eso el cristiano ha de ser consciente de que es normal la persecución, es normal que no nos entiendan, porque en el fondo, cuando persiguen a los cristianos es porque han rechazado directamente a Cristo. Por eso muchos de los, en las épocas modernas, de los grandes perseguidores, habían sido cristianos. A mí me dejó parada una frase una vez de Juan Pablo II, que decía: ¿quiénes son los peores en este mundo? Y decía: no son los que se ponen contra Cristo, no son la gente que mata o los asesinos, no, decía, son los que habían sido cristianos y han dejado la fe. Porque en el momento en que dejan la fe son capaces de cualquier cosa, son los peores. Y cuando uno ve en la historia y ve, por ejemplo, que algunos de los grandes, pero grandes, asesinos de la historia, desde algunos líderes comunistas en la peor etapa soviética, hasta el mismo Hitler, de pequeños, de muy pequeños, habían llegado a ser cristianos, pero después rechazaron la fe totalmente. Te das cuenta de que ese rechazo a la fe, cuando habían recibido la gracia, es lo que les ha llevado a los peores males. Por eso hay que estar muy atentos nosotros a conservar la fe. Y por eso tantas veces muchos de los que hacen las peores atrocidades fueron cristianos, porque es su reacción contra Cristo, el querer eliminar todo el bien. Y por desgracia solo hacen como aquel ateo que se hizo famoso e intuso, que explicaba cuáles eran los principios del ateísmo. Y decía: el principio del ateísmo es hacer lo contrario de lo que diga la Iglesia. Si dicen que una cosa es buena, nosotros hemos de decir que es mala, y si dicen que es mala, hemos de decir que es buena. Es el anticristo, no en el sentido apocalíptico, pero sí en el sentido real. Y en parte apocalíptico es ponerse contra Dios en todo, hacer lo contrario de lo que diga la Iglesia. En el fondo es un reconocimiento de la Iglesia, aunque no se den cuenta, porque están reconociendo que realmente en la Iglesia está el bien cuando ellos deciden ponerse del todo en contra. Si la Iglesia fuese una invención puramente humana, la dejarían correr. Cuando se dan cuenta que es de Dios, entonces hay que combatirla totalmente. Allí se muestra, en el fondo, es una de las pruebas de la veracidad de la Iglesia, cuando se ve este tipo de personajes y cuando se odia sin razón, cuando se inventan todas las razones, se inventan todas las historias para poder, sacando de aquello que puede ser un poco de verdad, sacando muchas mentiras para poder odiar con todo el corazón. A nosotros no se nos permite el odio, por una razón muy sencilla, porque en Dios no hay odio, solo hay el amor de Dios que quiere la salvación de todos los hombres.